En soledad ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia único más, iremos juntos caminando en el amor. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron: nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesucristo contestó: ¿acaso los invitados a una fiesta de boda están en luto mientras el novio está con ellos? Pero llegará un día en que les quitarán al novio, entonces deberán ayunar. Evangelio según San Mateo capítulo 9, versos 14 al 15. El ayuno es una práctica cristiana, es una terapia del alma, es una disciplina espiritual. El ayuno es sanación interior, es el orden en el buen vivir para agradarle a Dios y ser tan útiles a las demás personas. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes después de ceniza, 19 de febrero, año 2021. Ya lo veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la quiero más. Pues sé muy bien que ha envejecido sin dejarme de querer. El ayuno, propuesto por Jesús de Nazaret. Si uno quiere atinar a hablar de el tema del ayuno, debe colocarlo en la fuente inicial que se llama Jesús de Nazaret. No debe ponerlo tanto en el campo del código del derecho canónico o en el campo del catecismo de la Iglesia Católica, sino que ir a la fuente y investigar por qué la fuente se le ocurrió que el ayuno es un medio impresionante de sanación, de purificación, de fortaleza, de cambio de vida, de nuevos planes, de futuro para una persona cuando aprende a abstenerse, a manejar muy bien las cosas de este mundo, a no desbordarse, a no volverse loco en la vida, a saber manejar los asuntos que van corriendo en la vida de cada persona. Eso hizo el Salvador del mundo. Se retiró por un tiempo a la oración, al ayuno, a la penitencia, para prepararse para esa gran misión de salvar el mundo. Entonces el ayuno, según eso, tiene un sentido verdaderamente impresionante de seguridad, es decir, de beneficio para la persona. Ayuda a cultivar ese buen estilo del buen samaritano que se inclina sobre el hermano y se ocupa de él, se baja del caballo. El ayuno como que le ayuda a uno a bajarse de las alturas, de estar por encima de los demás. Se baja del caballo, se ocupa, lo lleva a una posadera, le deja dinero al posadero y a la vuelta volvemos a hablar a ver cómo sigue el enfermito. El ayuno, y así lo presentó el Papa Francisco. Un 5 de marzo del año 2014, hablaba el Papa de la importancia del ayuno que comporta la lección de una vida sobria, de alguien que no derrocha, de alguien que no descarta a las demás personas, de alguien que frena el corazón, que se abre a la caridad, a la misericordia, decía el Papa, de alguien que no está de acuerdo con la injusticia, que no atropella, porque es una persona de ayuno. San Juan Pablo II, un 10 de marzo del año 1996, hablando del tema del ayuno, decía que es algo diferente a una dieta terapéutica. No se trata de entrar en dieta, no se trata de decir hoy no puedo comer carne, hoy no se puede comer mucho, pero mañana volvemos a las mismas otra vez. No es una dieta terapéutica. San Juan Pablo II, ayunar, decía San Juan Pablo II,
es reafirmar lo que Jesús le replicó a Satanás cuando lo tentó al cabo de los 40 días de ayuno en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Capítulo 4, verso 4, Evangelio según San Mateo. Hay definiciones bien inteligentes sobre el ayuno. Hay dos santos bien interesantes, como cantidad de santos y doctores de la iglesia han hablado del ayuno. Hablando de dos bien interesantes, uno que se llama Pedro, llamado el Crisólogo, San Pedro Crisólogo, un sacerdote italiano y arzobispo, santo padre de la iglesia y proclamado doctor de la iglesia por el Papa Benedicto XIII en el año 1729. Ese es un santo del siglo III. El santo decía: el ayuno es paz para el cuerpo, fuerza para la mente, vigor para el alma. San Pedro Crisólogo. También el mismo San Pedro Crisólogo decía: el ayuno es el timón de la vida humana y rige la nave de todo el cuerpo. San Pedro Crisólogo. Otro santo interesante, San Ambrosio, arzobispo destacado de Milán, Italia, importante teólogo, orador, hermano de Santa Marcelina y uno de los 4 padres de la Iglesia Latina y uno de los 36 doctores de la Iglesia Católica. Fallece en el año 397 de la historia, a la edad de 57 años. Decía San Ambrosio, obispo de Milán: el que no se abstiene de ninguna cosa lícita está muy cerca a las ilícitas. El que no aprende a manejar el placer, los sentimientos, los gustos, las pasiones, termina acabado por ellas mismas, diría yo en otro vocabulario. El santo dijo: el que no se abstiene de ninguna cosa lícita de lo que se puede hacer, está muy cercano a lo ilícito. El que no tiene el poder de la fortaleza. Esa es la virtud de la templanza y de la fortaleza. También el ayuno es una disciplina espiritual, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El verdadero ayuno lo presenta también Isaías en su capítulo 58 de esa profecía, y el verdadero ayuno: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los suprimidos, quebrar todos los yugos que se le tienen a las demás personas. Eso es un verdadero ayuno. La persona chismosa debería decir: voy a hacer ayuno, no vuelvo a hablar de los demás. La persona mentirosa, la persona hipócrita, la persona prepotente, la persona humillativa, la persona mal hablada, la persona soez. Un buen tiempo la Cuaresma para decirle: se acabó esto, entro en ayuno. Es una disciplina espiritual. El mayor ejemplo del ayuno es Jesucristo, y está allí en el capítulo 4 de San Lucas, Evangelio, de San Mateo, capítulo 4, Evangelio. El verdadero ayuno está ya ejemplarizado. Preparó el ministerio retirándose al desierto para orar y ayunar por 40 días, según la Santa Biblia. Los profetas también hablaron del ayuno. Y los profetas enseñan que la compasión y la conducta ética es más aceptable que un ayuno de contiendas. Oigan eso. Es más interesante ver una persona que cambia, que tiene una buena conducta ética, que tiene compasión con los demás, y no ver un poco de gente aguantando hambre, echándole pestes a los demás y haciéndole mal a los demás en la sociedad. Eso dice los profetas, es preferible ese ayuno. El ayuno también es necesario como una forma de vida, como un estilo de vida para descubrir la presencia de Dios. Y ahí tenemos un ejemplo en la Biblia de la profetisa Ana. Según el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 37, dice que Ana no se apartaba del templo sirviéndole a Dios con ayuno y con oraciones. Es una forma de vida. También ayunar sirve en caso de peligro. El libro del Deuteronomio, en el capítulo 10, dice que es bueno en caso de peligro. En cuanto a mí, me estuve en el monte como la primera vez 40 días y 40 noches en ayuno. También esta vez me escuchó Yahvé y renunció a destruirte. Saúl, por ejemplo, ayunó ante la batalla contra los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo 28.
Ahab ayunó a escuchar la profecía de desgracia pronunciada por Elías. Primer libro de los Reyes, capítulo 21. David ayunó ante una persecución injusta. Ayuna y hace penitencia, dice el Salmo 35. Esther, ella dice a Mardoqueo, vete a reunir a los judíos que hay en Susa y ayunen por mí, no coman ni beban durante 3 días y 3 noches. Libro de Esther, capítulo 4, verso 16. También ayunar cuando usted necesita tomar una decisión. También importante, lo recomienda la Biblia. Si quieres ayunar para tomar una decisión importante en tu vida. Por ejemplo, el libro del Éxodo capítulo 34. Moisés está 40 días y 40 noches sin comer pan y beber agua y escribió las nuevas tablas de la ley. Tenía que tomar una decisión. En la batalla contra el demonio. Entonces, si la persona se siente muy tentada, si ve que su vida se le está yendo de las manos, pierde la fortaleza, no hace las cosas con inteligencia, se mete en problemas cada día más, entonces eso se llama batalla contra el demonio. San Marcos capítulo 9, verso 29. Esta clase de demonios solo puede ser expulsado con la oración y con el ayuno. Oigan eso. El beneficio del ayuno en las batallas también. Por ejemplo, ahora me alegro por los padecimientos que soporto. Completo mi carne en lo que me falta en la tribulación en favor de Cristo, decía San Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 1, verso 24. También San Pablo recomienda a los atletas que se privan de todo y eso por una corona corruptible, nosotros en cambio por una corona incorruptible, ayuno, penitencia. Primera de Corintios capítulo 9, verso 25. Y San Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 5, verso 17, la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como entre sí antagónicos, de forma de que no hacéis lo que quisierais. ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? Preguntaría San Pablo, carta a los Gálatas, capítulo 5. ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? ¿Qué será lo que me está pasando? En caso de duelo también se puede ayunar. David ayunó al conocer la muerte de Saúl y Jonathan. En el libro segundo de Samuel, capítulo 1. Después de un desastre, por ejemplo, los israelitas ayunaron cuando fueron derrotados por los benjaminitas, libro de los Jueces, capítulo 20. Es interesante un tema del ayuno para verlo como una terapia del alma, como una disciplina espiritual, como un orden en el buen vivir para agradarle a Dios y ser útiles para una sociedad. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Ven con nosotros y serás en la familia único, así iremos